y que pertenece a esa estructura, cuando realmente, reitero, no es así. Se colocó a disposición todos los medios de prueba a la Fiscalía para desacreditar la acusación que se le había planteado, y de esa cuenta es que yo puedo indicar ahora de manera fehaciente que sí se le puede procesar a una persona por asociación ilícita, aunque no participe en ella. Y de hecho, tengo un proceso abierto donde se vinculó a mi cliente por una simple llamada. Yo voy a más adelante explicarles cómo se da incluso el cotejo de voz, cómo se autoriza las grabaciones telefónicas o las interceptaciones telefónicas para poder vincular a las personas a este tipo de delitos. Incluso, para que ustedes lo sepan, muchísimas de las líneas telefónicas son interceptadas para lograr vincular a personas a actividades ilegales. No sé si tienen alguna otra duda en cuanto a esto. Porque es muy común, compañeros, incluso debemos de tener cuidado que no se nos vincule a una situación así, porque este tipo de delitos en la actualidad tiene un auge increíble. Lida, la compañera Cindy tenía, antes de cerrar la sesión, tenía una pregunta. Si gustas, puedes activar tu micrófono, Cindy. Dice, si un marero comete asesinato, se le imputaría el delito de asesinato y también el de asociación ilícita, y estaríamos frente a un concurso ideal. Es la pregunta de la compañera. A ver, voy a explicar este punto. Si se demuestra que el pandillero pertenece a determinada clica, pandilla o mara, y se demuestra que recibió instrucciones para la comisión de ese delito, sí, se procesa por una asociación ilícita. Pero si el Ministerio Público no logra probar que recibió órdenes directas para cometer ese delito o por qué razón lo cometió, no pudiera procesarse por asociación ilícita. Reitero, para atribuir este delito se debe indicar que pertenece a esa pandilla, quién es su superior jerárquico, dónde y cuándo se concertó para cometer el delito y qué tipo de rol es el que ejercía. Obviamente, cuando se trata de extorsiones, si detienen a un pandillero, sí, le vinculan a una asociación ilícita. Porque sabido está que ha recibido instrucciones para cobrar de manera ilegal un monto ante un negocio o ante una persona individual, y si no se cumple con esa acción de pagar, el pandillero tiene entonces las instrucciones de dar muerte a las o la persona involucrada. Tiene entonces el Ministerio Público que aportar la prueba fehaciente que pertenece a la pandilla y que recibió instrucciones como tal. Voy a tratar de compartirles un informe corto de cómo el Ministerio Público atribuye estas acciones y señala, por ejemplo, nombre de la asociación, porque debe buscar conseguirla. Por ejemplo, hay una que se llama Little Crazy, que es una de las clicas de la Mara Salvatrucha. Indica cuál es entonces el nombre de la clica, cuál es el área de operaciones que mantiene y los sectores donde trabaja, quiénes son las personas que integran dicha agrupación y quién ejerce el mando superior. De nuevo señala quiénes son los segundos al mando, por así decirlo, y quiénes son las personas que ejecutan en sí el delito. Cómo son denominados como paros o banderas, que son las personas de menor jerarquía que están destinadas a realizar o ser los actores materiales del delito. Y aparte los actores intelectuales, que serían los jefes o superiores jerárquicos. Así es como lo señala el Ministerio Público. Incluso, reitero, detalla cuál es el lugar de operaciones. En algunos casos señala dirección exacta, ¿verdad?, de la casa o del lugar donde las personas se reúnen para estructurar, para idear la comisión de esos hechos delictivos.
pero constantemente vemos personas procesadas por esta situación. Sí, son considerados como paros, colaboradores, banderas, quienes reciben la instrucción de ejecutar el hecho delictivo. Así es. ¿Alguna otra duda, compañero? La compañera Catherine Hernández pregunta, ¿son paro o colaboradores? Bueno, se denomina en los informes, en todos los que yo he visto, se denomina de esa manera. Paros o colaboradores que son llamados de manera como sinónimo, ¿verdad? Esos tres términos, paro, colaborador o bandera. Esas son las formas en que denominan a los de menor jerarquía y que pueden tener ya sea roles distintos, ejecutar el hecho o vigilar el área. ¿Alguna otra duda? Únicamente, Lida. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Dentro de esta ley se crean procedimientos especiales para poder regular los medios de investigación. No significa que no se tome en cuenta el Código Procesal Penal, sino que acá hay plazos distintos, metodología distinta que se debe de cumplir. Por ejemplo, bien. Por ejemplo, dentro de los plazos se considera lo siguiente. Analicemos este punto, por favor. Los plazos para la investigación de delitos cometidos por grupos delictivos organizados se regirán por el Código Procesal Penal, siempre que exista un auto de procesamiento. Ese es un punto importante. Mientras no exista ese auto, entonces podrá desarrollarse los actos de investigación previstos en la ley, pudiendo durar la investigación hasta que el delito investigado prescriba. Acá vamos a ver dos puntos o dos tiempos en que dura. Puede estarse investigando un delito y sin que exista autoprocesamiento, sin que exista personas detenidas, y se puede dar todo ese tiempo de investigación como punto máximo el tiempo que dure la prescripción del delito que se está investigando. Pero el otro punto que vemos respecto al tiempo o al plazo es que si existe un auto de procesamiento, va a investigarse por 3 meses si la persona se encuentra guardando prisión y por 6 meses si la persona se encuentra con el beneficio de alguna o varias medidas sustitutivas. ¿Me doy a entender acá, compañeros, que son dos formas de investigar o dos tiempos en los que se va a regular esta investigación? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perdona, licenciada, fíjese que yo me perdí un poquito, el cuál es el tiempo cuando no hay auto de procesamiento. Bueno, es el tiempo que dure la prescripción. Por ejemplo, si el delito prescribe a los 20 años, pues puede el ente investigador estar realizando acciones investigativas durante 20 años. Pero si el delito prescribe a los 6 años, por ejemplo, este es el plazo máximo que tiene para realizar la investigación. Esa es la forma, ¿verdad? Mientras no haya alguna persona procesada o sindicada, va a durar ese plazo de la prescripción. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Me doy a entender o lo explico de otra manera? Perdone, ¿qué se refiere con prescripción? Discúlpelo. Muy bien. Gracias. La prescripción significa la pérdida que tiene el Estado guatemalteco para ejercer la acción penal. Si durante el tiempo que no ha prescrito, es decir, si durante un tiempo prudente o establecido en la ley, el ente investigador no presenta acciones ante un juzgado, se le vence el tiempo para hacerlo. Entonces, prescripción nos va a orientar a la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. En este caso es la pérdida del derecho atribuible al Estado de Guatemala, quien no ejerció la acción penal dentro del plazo indicado.
Después de ahí, no puede ser procesada la persona, aunque hayan reunido todos los medios de prueba necesarios para demostrar que ha participado o que ha cometido un hecho delictivo. Ya no puede el Estado poder reprocharle o poder sancionarle por esa acción. Perdió el derecho el Estado guatemalteco de actuar penalmente en contra de esa persona. ¿Ahí sí? O en contra de esas personas. Gracias. Muy bien, de nada. Pasemos a la siguiente. Bien. Este punto a mí me interesa también, compañeros, que lo vean ustedes de manera detallada. Todo lo relativo a la ley contra la delincuencia organizada es estrictamente confidencial. De hecho, hasta los abogados, los fiscales, suscribimos un documento donde las actuaciones procesales que estén en nuestro poder deben guardar confidencialidad. Para no ir tan lejos, les acabo de mencionar un caso por una llamada telefónica que mi cliente hizo. Tuve que constituirme y suscribir el acta en el juzgado séptimo de primera instancia penal en Torre Tribunales, y de igual manera tuve que hacerlo en la Fiscalía contra la narcoactividad, firmar un documento donde me entregaban un disco con todas las actuaciones y suscribir la parte de la confidencialidad, que no podía trasladar ninguno de los aspectos legales contenidos en esa investigación, pues habían personas que aún faltaban ser detenidas y no puede filtrarse esa información. Entonces, todo lo relativo a esta ley conlleva una característica importante, y es la confidencialidad o secretividad. Veamos entonces que la información que se obtenga conforme al artículo anterior podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación que corresponda, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad para terceros. Por ejemplo, hasta un servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones tendrá responsabilidades. Y no solo una responsabilidad administrativa, sino también una responsabilidad penal. Esto va más orientado a un juez y a un fiscal por ser servidores públicos, ¿verdad? Bien, asimismo, las comunicaciones interceptadas conforme a esta ley y la información relacionada con la misma deberán permanecer en confidencialidad, salvo para el fiscal que lleva el proceso y al juez que se le otorgue la información, cuya obligación se extiende a no trasladar ninguno de esos aspectos de esta investigación. Importante, compañeros, pues ya hemos visto fiscales, de hecho, procesados, un fiscal de Quetzaltenango, que recientemente, si ustedes pudieron verificar las noticias, fue procesado y denunciado por violentar este apartado de confidencialidad y filtrar información para evitar la captura de determinadas personas. Entonces, no solo los documentos que consten en la investigación se deben reservar, sino también las interceptaciones telefónicas. Toda aquella información auditiva que se tenga de la investigación permanecerá bajo la estricta responsabilidad del fiscal a cargo del proceso, quien será vigilado por el fiscal general y distrital. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ello de conformidad con el artículo 15 de la presente ley. Antes de pasar con la... Muy bien, esa es una excelente pregunta. Esta es una excelente pregunta. No, en este tipo de audiencias, si aún faltare alguna persona copartícipe que es ser sometida a proceso penal, no se permitirá la presencia de público en la sala de audiencias. Únicamente las partes que acrediten ser abogados defensores de alguno de los procesados, los que estén procesados y los fiscales a cargo del proceso. También, compañeros, buena observación, se extiende la confidencialidad para los oficiales de audiencias. Los alcances de esta investigación o de la investigación objeto de la ley en materia.
En los procesos relativos a los delitos que se refieren a la ley contra la delincuencia organizada, la investigación deberá extenderse al descubrimiento de las estructuras, la forma de operación, el ámbito de actuación de los grupos delictivos, los que yo les mencioné, compañeros. El Ministerio Público, entonces, deberá indicar cómo y deberá buscar la manera de extender su investigación a poder demostrar estos puntos. ¿Cómo están organizadas o estructuradas? ¿Cuál es su modus operandi o su forma de actuar ilícitamente? ¿Cuál es el ámbito territorial donde ellos se manejan? Todas estas acciones deberán ser incorporadas a la carpeta judicial para determinar que existe una asociación ilícita. Traté de ilustrarles la forma en que el Ministerio Público señala las estructuras criminales, los roles, las jerarquías en la imagen que ustedes pueden observar, donde denomina, por ejemplo, la forma en que es conocida la organización. ¿Quién es el jefe? ¿Quiénes son los que trasladan las órdenes? ¿Quiénes supervisan las acciones? ¿Y quiénes las ejecutan? Todos esos detalles entonces se proveen en los informes que rinde el ente investigador. No sé si hay alguna duda en cuanto al tema que estamos tratando. ¿Continúo? Sí, Ligda. Perfecto. En cuanto a las revisiones o auditorías que tiene el Ministerio Público en el desarrollo de esta investigación, consideramos lo siguiente, que el Ministerio Público solicitará al juez competente que mediante una resolución favorable se puedan realizar auditorías a personas individuales cuando existan indicios y se justifique suficientemente que la investigación puede orientar o presumir fundadamente que son miembros de grupos delictivos organizados. Para ello, indico, por ejemplo, hubo un caso bien conocido donde abogados y jueces fueron procesados por una situación similar y se buscó que el Ministerio Público dejara micrófonos en lugares estratégicos para darle monitoreo a estas personas que aparentemente pertenecían a una estructura criminal. Acá el Ministerio Público entonces va a ser supervisado para que esta acción investigativa se cumpla de conformidad con lo que la ley señala. Pues si se violentan los parámetros legales, se vería dañada esa prueba o ese proceso por no cumplir con el principio de legalidad. Asimismo, podrá ordenarse auditorías a organizaciones o instituciones sobre las que se tengan indicios que se ha de presumir entonces están utilizadas por estructuras criminales. Hablemos de empresas, hablemos de almacenes, bodegas, estas pueden ser auditadas con la finalidad de determinar si participan o no en la estructura criminal. Continuemos, por favor. Lo que ellos necesitan para tener su equipo. Todo, Señor. Compañeros, ¿hay alguien que tiene activado su micrófono? ¿Sería tan gentil de poder apagarlo? Es Martín de León, por favor. Estoy tratando de apagar su micrófono, pero no me deja. Que no les falta. Una mano, Señor, se haga presente. Martín de León, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Por favor, compañero, estamos esperando. Pues sí. Bien. La autorización de métodos especiales de investigación. Punto clave, compañeros, y que puede ser objeto de su examen es que todas las operaciones especiales de investigación en esta materia deben contar con autorización judicial. En este caso, no solo con autorización del fiscal general, sino que el juez contralor de la investigación debe
facultar al Ministerio Público para realizar estas acciones investigativas y tienen estricto control y monitoreo para que se realicen, reitero, de acuerdo a lo que señala la ley. Bien, las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas, a que se refiere la presente ley, serán autorizadas por el Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, a requerimiento y bajo solidaria responsabilidad con el agente fiscal a cargo del caso y con el estricto apego a lo establecido en la presente ley. La realización de aquellas diligencias en donde se requiera control judicial se requerirán conforme a lo preceptuado en la Constitución, conforme a lo indicado igualmente en el Código Procesal Penal y lo preceptuado en la ley en materia. Los agentes fiscales podrán solicitar y desarrollar conjunta o separadamente métodos especiales de investigación. Exacto. Los jueces contralores de la investigación son los jueces de primera instancia penal. Para poder explicar, compañeros, en esta ley se ven puntos importantes como operaciones encubiertas y como entregas vigiladas, que si bien es cierto, no son tan comunes como las escuchas telefónicas, sí se dan en Guatemala. Hay operaciones encubiertas muy pocas, pero las hay. Y las entregas vigiladas de igual manera, voy a explicar más adelante a qué se refieren, pero normalmente se da el contrabando o trasiego de órganos, drogas o armas. Estas operaciones especiales o muy especiales de investigar, que han sido incorporadas al sistema investigativo a través de la presente ley, deben reunir aspectos legales súper cuidadosos, muy minuciosos y detallados, pues, como ya lo verificaron ustedes, en este artículo 20, son de estricta responsabilidad del fiscal general, del fiscal de distrito y del fiscal a cargo del proceso. Continuemos, por favor. De igual manera, existe reserva de actuaciones que va íntimamente ligado con el aspecto que yo les indiqué, que es la confidencialidad. Acá se da la reserva del expediente, salvo a las partes, reitero, que acrediten estar constituidas legalmente en el proceso penal. Para ello vemos entonces lo que señala el artículo 18 de la presente ley, que mientras no exista persona ligada a proceso penal, no se tendrá acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos. Y, por ejemplo, las interceptaciones de comunicaciones y entregas vigiladas no tendrá acceso ninguna de las partes. Por ejemplo, si mi cliente que está siendo procesado por este delito tuviera conocimiento, qué sé yo, de allanamientos en su residencia, de que una posible orden de aprehensión, como abogada, en este momento y debido a la reserva, no pudiera tener acceso a las actuaciones procesales. Aunque la ley indique que me asiste, según el artículo 111 del Código Procesal Penal, el artículo 97, el artículo 91, que tengo que ser atendida inmediatamente como abogada, que se me debe de promover el expediente, que puedo ejercer la defensa de manera directa y sin ninguna complicación o impedimento. En este caso en especial, no podré obtener las actuaciones hasta que el sindicado se encuentre ligado a proceso. Esto, o para trasladarlo tal vez a un aspecto más claro, hasta que no haya sido detenido. No significa que se emita un auto de procesamiento, sino hasta que esté sujeto al tribunal que conoce el proceso. Lo que les acabo de platicar, hasta que mi cliente estuvo detenido, yo pude acudir al juzgado y a la Fiscalía contra la Narcoactividad a suscribir los documentos necesarios para que me pudieran otorgar el expediente, poder analizarlo y ejercer una defensa técnica. Se reservan las actuaciones de manera especial. Estas diligencias, entonces, únicamente pueden ser conocidas por el Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público
o en su caso por el juez contralor y los fiscales encargados del caso, lo que ya se les indicó. ¿Quiénes son los responsables de tener en su poder estos documentos y que no deben de filtrarse ninguna de las informaciones concernientes a ellos? Una vez ligada, detenida la persona, ya puede ejercer su derecho tanto material como técnico de su defensa. ¿Alguna duda en cuanto a este apartado, compañeros? Si no, continuemos, por favor, Marlon. Solo una duda, licenciada. En el caso de que yo entendí que póngase, si se le está investigando a alguien, él no puede acceder hasta que esté en proceso. No se le está vulnerando su derecho. Póngase si a alguien le cae mal y se está investigando y a otra persona ni en cuenta. Sí. En este punto en especial yo les comento mi criterio, ¿verdad? Que se considera violatorio al derecho de defensa. Y de hecho, no solo al de defensa, sino también al del ejercicio profesional. Porque como abogada, a mí no se me deben de limitar las actuaciones procesales. Si mi cliente me ha buscado para que investigue, verifique si está siendo sindicado de un delito y cómo está esa investigación, debieran de proporcionarme eso. A mi criterio, existe una violación al derecho de defensa contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal, en el artículo 315, que indica que el Ministerio Público guardará copia de las actuaciones y las va a proporcionar al sindicado y su defensor sin ninguna limitación y sin ningún trámite, sino de manera inmediata. Violatorio entonces a esos dos preceptos legales, aunado al del libre ejercicio profesional. Sin embargo, por la naturaleza de estos delitos, es que el legislador consideró reservar las actuaciones y simplemente las reserva a una etapa procesal. Mientras esté una investigación, pero no haya una persona sujeta a proceso penal, no las va a proporcionar. Inmediatamente esté sometido al proceso, las debe de trasladar. Entonces, si hacemos un análisis estrictamente legal, sí hay una violación, pero necesaria posiblemente para evitar la filtración de información, porque si así fuera, muchas estructuras criminales no enfrentarían el sistema de justicia guatemalteco. Se haría gravemente el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad estarían latentes ante esta situación. Entonces, debido a eso es que se reservan las actuaciones. Cada uno tiene el derecho de interpretar la ley como considere viable y apegado al contexto de la misma, ¿verdad? Sin embargo, yo me he topado con esta situación y la veo un tanto violatoria. Sin embargo, también mi criterio es que resulta necesario para una investigación efectiva. Reitero el punto, ¿verdad? Que uno tiene que analizar, ser crítico sobre estos temas y verificar a qué lado de la balanza se inclinan ustedes. O bien, si tienen una interpretación ecléctica, de que ambas en cierto punto son necesarias y son importantes, asimismo son legales. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Bien. Pruebas anticipadas de testimonios. En este caso, compañeros, la ley permite que antes de que se dé un proceso o que hayan personas detenidas, las partes testimoniales puedan rendir su declaración. Dime. No sé si había alguna pregunta que iban a formular. Voy a continuar. Cuando se presuma fundadamente que exista riesgo para la integridad de las personas que deban emitir su testimonio o su dictamen, estos pueden rendirlo de manera anticipada.
Es decir, que los fiscales deberán gestionar la protección de ese testigo o del perito conforme a lo que la ley señala para la protección de sujetos procesales y de personas vinculadas a la administración de justicia, y deberán recibir sus respectivos testimonios e informes en anticipo de prueba, obviamente cumpliendo con lo establecido en la ley, que es en audiencia, dando la oportunidad al principio de contradicción para que se interrogue al perito o al testigo, y también deberá hacerse con la estricta vigilancia del juez, ¿verdad? En este caso se dará a través de una audiencia. Para explicar este punto, compañeros, hay momentos en los que se sabe que el testigo o el perito tiene grave riesgo a que sea agredido o eliminado físicamente por el grupo delictivo. ¿Qué buscará entonces el Ministerio Público para poder sustentar su investigación y para poder obviamente resguardar a su perito o testigo? Va a procurar que antes de que el proceso trascienda y tenga toda la etapa normal de su desarrollo, va a adelantar esa prueba. La adelanta con autorización del juez de primera instancia penal, o en su caso también actualmente existe un juzgado para la realización de diligencias urgentes en materia penal. Se lleva a cabo el anticipo de prueba, es decir, que el perito o el testigo declara en audiencia, se graba ese medio de prueba, esa declaración, y con posterioridad se incorpora al proceso penal para que luego el sindicado también pueda escuchar esa declaración testimonial, tenga el derecho de informarse sobre el proceso penal que se le atribuye, y la persona testiga o perito deberá ser puesta con todas las medidas de protección relativas a su seguridad. Incluso queda bajo la responsabilidad del mismo fiscal la vida del perito o del testigo, quien debe procurar todos los mecanismos señalados en la ley que ya se mencionó para resguardar su integridad. Hay casos donde los testigos son trasladados incluso a otro país, como ustedes han visto tal vez en alguna parte de TV, cómo se traslada un testigo, el cambio de nombre, cambio de actividades. Hay así, compañeros. Nuestro país tiene convenios y tratados internacionales que ha ratificado en cuanto a este tema, y los testigos y peritos son trasladados incluso a países donde se maneje la lengua castellana, español, para que puedan ellos tener una vida normal. Uno de los países que ofrece poder apoyar a Guatemala en estas situaciones es Argentina, Chile, Estados Unidos y, si no estoy mal, México. Esos países son los más frecuentes donde el Estado guatemalteco tiene el apoyo para trasladar a sus testigos protegidos, y se les provee también de capacitaciones, de orientaciones a un oficio para que puedan ellos obtener recursos económicos y tener una vida normal en otro país. Hay casos donde se ha trasladado no solo a la persona que rinde la declaración testimonial, sino también a su núcleo familiar, por ser un peligro latente el que corre también la familia del testigo. Entonces, estas pruebas anticipadas conllevan una serie de mecanismos importantísimos para asegurar la prueba dentro de un proceso penal. Creo que en cuanto a este tema les van a surgir diversas dudas, en lo que yo pueda solventarlas con mucho gusto si las tienen. Rick, en esta etapa se puede dar la prueba anticipada en apertura a juicio oral y público, o en la fase intermedia, o en la preparatoria, o en Correcto. las tres. Puede en las tres, de hecho en las tres. Puede darse incluso antes del ofrecimiento de la prueba. Ya el día que se ofrece la prueba, directamente el juez deja de conocer el proceso, ¿verdad? O tiene que inhibirse de conocerlo para ser trasladado a un tribunal de sentencia.
entonces ya no tiene objeto la prueba anticipada porque nos acercamos ya a la etapa de debate donde deberá rendirse dentro del proceso común. Entonces el tiempo procesal o las oportunidades procesales oportunas para requerir el anticipo de prueba sería de la audiencia de ofrecimiento de prueba hacia atrás, ¿verdad? Hablemos de audiencias de primera declaración, etapa de investigación y etapa intermedia. Antes de eso, un punto importante que debemos de considerar es que si en la acusación el Ministerio Público no lleva los medios con los que sustenta su investigación, la defensa puede atacar que se pasó el periodo de investigación, porque recordemos cuánto dura, compañeros. 3 meses si la persona está privada de libertad y 6 meses si la persona se encuentra gozando de medida sustitutiva. La ley señala un plazo máximo y mínimo de investigación, que ahora le conocemos como plazo razonable. No puede excederse de esos parámetros. En mi caso, si me presentan una audiencia o solicitud de prueba anticipada después de la acusación, la voy a objetar, porque ya pasó o ya precluyó el derecho del Ministerio Público de aportar medios de prueba a la investigación. Reitero, pues es criterio de cada uno cómo considera o interpreta la norma penal, pero en mi caso, y si me encuentro ejerciendo la defensa técnica, voy a objetar ese medio de prueba, indicando que no nos podemos retrotraer a periodos ya precluidos. Y precluyó el derecho del ente investigador a presentar su acto conclusivo, incorporando, como bien lo señala el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, aportarle al juez todos los medios de investigación con los que sustenta su petición de abrir a juicio. Ese sería mi argumento. Pero cada uno de ustedes puede analizar cómo considera los plazos y los tiempos procesales para el desarrollo de esta prueba. Sin embargo, han habido casos, ¿verdad?, donde antes del ofrecimiento de la prueba están realizando este tipo de audiencias y al momento de emitir ese ofrecimiento ya va incorporado el audio o el disco compacto que contiene el audio de la declaración testimonial en anticipo de prueba del testigo A, por ejemplo. Entonces lo manejan de esta manera. Unos 3 días antes de la audiencia de ofrecimiento de prueba llevan a cabo la diligencia y ya para el día del ofrecimiento ya está incorporada en la guía o en el listado de medios de prueba. Reitero, yo en mi caso la objetaría. ¿Alguna otra duda? Solo una duda, licenciada, disculpe. Yo me perdí un poquito. Son 3 meses que tiene como máximo si es prisión, si es preventiva. Exacto. ¿Preventiva o también si está ya ligada a proceso? Desde que se liga a proceso a una persona se le va a indicar si está en prisión preventiva o en medida sustitutiva. Si la persona guarda prisión, entonces el plazo máximo de investigar para el Ministerio Público es de 3 meses. Pero si la persona se encuentra libre con una medida sustitutiva, el plazo máximo para investigar es de 6 meses. Entonces, los dos casos son viables dependiendo las circunstancias. Lo que no es posible es que la persona esté, por ejemplo, detenida y su investigación vaya a durar 6 meses. Hay violación de plazos. O si la persona está libre y la investigación va a durar 9 meses. Los plazos deben de estar acorde a esos dos parámetros, 6 o 3 meses, dependiendo la medida de coerción que tenga la persona, si está detenida o si está libre. Gracias. Disculpe, entonces en el acto conclusivo todavía se pueden proporcionar pruebas. Deben de proporcionarse las pruebas. Por ejemplo, el acto conclusivo es cómo termina